Nosotros trabajaremos con Rhino 6 y Grasshopper, que es la versión de Grasshopper 1.0. Cachito, ¿vale? Una sola observación. No debería suceder porque, de hecho, ese es un curso, digamos, a mí no me gusta definir como cursos básicos y cursos avanzados porque yo siempre utilizo ahora un método que es el método que yo he codificado como en mi libro. Es un libro, Simplified Complexity, es un libro que habla de topología NURBS en Rhino, principalmente, pero el método es horizontal y abarca también las aplicaciones que se pueden realizar en Grasshopper. Y con este método al final está todo interconectado. Yo les voy a pasar un set de informaciones y un conocimiento que ustedes van a poder aprovechar tanto en aplicaciones básicas como en aplicaciones avanzadas. Entonces, no debería suceder nada porque de todas formas estaremos utilizando Grasshopper en su configuración estándar. ¿Qué quiere decir? Que ya saben que Grasshopper ahora viene integrado en Rhino 6. Entonces, no es un plugin que se tenga que instalar. Antes era así. Y entonces uno instala Rhino 6 y automáticamente viene instalado también Grasshopper. Y la instalación estándar de Grasshopper ya incluye un plugin, un solo plugin adicional que se llama Kangaroo 2, que es un plugin que nosotros obviamente no vamos a analizar, a estudiar hoy, ni mañana, ni pasado mañana, porque normalmente se relaciona con un tipo de trabajo muy específico y muy sectorial finalmente, porque o se aplica a diseño de productos particulares, o a diseño arquitectónico. Entonces, nosotros no vamos a ver esto, vamos a hablar de Grasshopper en términos un poco más como generales, ¿no? Entonces, trabajaremos con Grasshopper en su configuración estándar, sin plugins, ¿vale? Aún así, como Grasshopper viene instalado con Rhino 6, Grasshopper se actualiza cada vez que nosotros actualizamos Rhino. Y no sé si ustedes están familiarizados de cómo funciona Rhino, pero Rhino está ahora en la versión 6, pero cada ratito salen algunas cosas que son como actualizaciones del software y las llaman ellos Service Release. Y entonces, en este momento, la versión, digamos, actual es una SR26, ¿sí? Entonces, yo no sé ustedes qué Service Release están utilizando en este momento. Puede que sea la SR25, puede que sea la SR24, esa es la última que acaban de sacar, ¿vale? Pero como Grasshopper viene instalado con Rhino 6, cuando nosotros actualizamos Rhino 6, también Grasshopper recibe actualizaciones, ¿vale? Entonces puede que la instalación estándar de Grasshopper tenga algunos botoncitos, comandos que en la versión anterior no estaban, ¿sí? Esto es positivo y negativo al mismo tiempo, porque de repente puede cambiar la posición de algunos comandos en una toolbar, puede que uno también visualmente sabe dónde ir para encontrar un determinado comando y de repente lo mueven y tienes como que actualizar tú también tu cerebro para poderlo encontrar nuevamente de una manera fácil. Entonces, es bueno y malo al mismo tiempo. Malo desde el punto de vista del flujo de trabajo, digamos que uno se va acostumbrando, ¿no? Pero vaya, yo estoy trabajando entonces con la última versión y como pueden observar, nada más para, digamos, hacer un pequeño análisis de lo que tenemos de frente cuando abrimos Grasshopper, como pueden observar, yo tengo un montón de pestañas aquí arriba. Son tantas que de repente pues ni siquiera hay espacio para que se vea el título, ¿no? Entonces, las pestañas de Grasshopper indican que nosotros hemos instalado plugins adicionales, ¿vale? No vamos a comentar, obviamente, los plugins, pero yo les voy solamente a hacer observar que las pestañas que en este momento para nosotros existen van de la pestaña Params, que es la primera, esta, hasta la pestaña Display. Estas son todas pestañas, todas toolbars que forman parte de la instalación básica de Grasshopper.
¿vale? Y después, un brinco enorme, porque aquí finalmente encontramos K y K. La que ustedes deberían tener es Kangaroo 2, que es esta. Todo lo demás hagan como si no existiera porque es bastante, digamos, como densa de toolbar mi interfaz, pero esto se debe a los diferentes trabajos que uno tiene que hacer, ¿vale? Entonces, consideramos únicamente que la interfaz de Grasshopper normalmente tiene las pestañas de params hasta display más Kangaroo 2, ¿sí? Supongo que ustedes deberían tener una interfaz mucho más sencilla que la mía. Hay algunos plugins que no agregan una pestaña acá arriba, se van a instalar o van a agregar grupos de componentes adentro de otras pestañas que ya existen. Si ustedes observan, por ejemplo, en mi pestaña params, probablemente hay comandos que ustedes no reconocen en su interfaz. Por ejemplo, esto seguramente es un comando que ustedes no tienen. Fast Start Toggle. Esto de Robotics es muy difícil que lo tengan. Esto de OpenNest también. El Tlacuache, por ejemplo, ustedes seguramente no lo tienen. Entonces, son comandos adicionales que son otros plugins que sirven para hacer cosas muy específicas, ¿vale? Entonces, si ustedes ven alguna diferencia entre mi interfaz y la suya, probablemente se debe a un plugin que ha sido instalado en mi interfaz, ¿vale? Desde el punto de vista de la interfaz, que es una cosa que históricamente se hace, sobre todo para los que empiezan o que nunca han abierto Grasshopper antes, la interfaz de Grasshopper es muy, muy, muy sencilla. De hecho, no contiene nada, sino, bueno, obviamente, la parte de los comandos, que es toda este bloque acá arriba. Yo les recomiendo, nada más, dependiendo también del tipo de pantalla que usan, pero yo les recomiendo, por ejemplo, hacer unos ajustes de la interfaz que son los siguientes, para poder trabajar a gusto, ¿sí? Y esos ajustes son, de entrada, ir en el menú Display y averiguar que estas tres opciones aquí arriba estén todas activadas. Si están activadas, ven que aparece como un cuadrado azul alrededor del icono, ¿vale? Entonces, Draw Icons, Draw Fancy Wires y Draw Full Names debería estar activado, sobre todo porque esto facilita entender lo que estamos haciendo adentro de la interfaz de Grasshopper. Y otra cosa, no sé si ustedes ya lo tienen. Si no lo tienen, este plugin no es importante para ustedes, es importante que lo tenga yo, porque sirve para didáctica, sirve para enseñar, ¿vale? Es un plugin que se llama Bifocals, son estas gafas que están aquí. Yo, de hecho, lo tengo ya presente y activo en todos los archivos de Grasshopper que abro, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, cierro esto y abro un nuevo archivo, automáticamente está en mi plantilla, está el plugin que se llama Bifocals, y este plugin lo que hace, cuando yo voy a utilizar una función, un componente, llámenlo como un nodo, llámenlo como quieran, este comando aquí, esta función aquí, lo que hace, visualiza esta etiqueta encima del comando. Esto no sirve tanto para ustedes, sirve más que lo tenga yo, porque de esta manera ustedes ven tanto el icono gráfico del comando, que corresponde al comando, así como lo encuentran en la toolbar, como el nombre del comando que están visualizando, ¿vale? Entonces, este Bifocals, lo único que hace, visualiza esta etiqueta. Es importante que lo tenga yo, no tanto que lo tengan ustedes, pero si ustedes quieren, lo pueden ir a buscar e instalar. Normalmente, y esto es como para tener una mirada un poquito más amplia sobre el tema, normalmente los plugins para Grasshopper, digo normalmente porque no todos se encuentran ahí, se encuentran en Food for Rhino. Food for Rhino. Oye, ¿qué pasa? .com, ¿sí? En foodforrhino.com van a encontrar todos los plugins bueno, tanto para Rhino como para Grasshopper, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa Grasshopper, así que esa es la referencia. Y van a encontrar entonces también este plugin Bifocals con todos los demás, o bueno, casi todos, porque hay algunos desarrolladores que
prefieren mantener el plugin en su página web, ¿vale? Entonces, no todos los plugins se encuentran aquí adentro, pero vaya, el 90-95% se encuentra allá, ¿vale? Entonces, es un poco el sitio web de referencia. Y una cosa que es muy importante, en mi página web van a encontrar dos posts, dos artículos. Uno son los plugins recomendados y el otro es la instalación de plugins, ¿vale? Yo les recomiendo como echar un vistazo a ambas páginas, bueno, sobre todo a esta, a cómo instalar plugins, porque es un proceso muy específico. O sea, hay que instalar los plugins de alguna manera en particular. Hay que desbloquear archivos, hay que saber dónde descomprimir los archivos, etc. Entonces, aquí van a encontrar todo, paso tras paso, toda la instrucción para poder instalar cualquier plugin en Grasshopper. Después, eventualmente, les paso directamente el link directo a la página, ¿vale? Pero vaya, estos son la única referencia, digamos, web que les voy a dejar aquí, la voy a dejar aquí. Este archivo, obviamente, yo lo voy a compartir después con ustedes. Vendrá en la descripción del video que ustedes encontrarán en YouTube, estarán también los archivos que iremos trabajando durante el curso, ¿vale? Entonces, lo tendrán automáticamente descargable en YouTube, ya que los videos estarán compartidos. Aparte, entonces, preparar la interfaz de Grasshopper activando estos tres, nosotros tenemos el área de botoncitos, digamos. Normalmente esta es expandible. Si ustedes van con el mouse aquí, normalmente está con 2 líneas de botones. Yo les recomiendo expandirla menos a 3, porque esto les da como acceso a más comandos de una vez. No les recomiendo, por ejemplo, expandirla demasiado, porque si bien es cierto que eventualmente tenemos acceso a más comandos, estamos reduciendo el área de trabajo. El área de trabajo, que es esta grandota aquí abajo, es un poco más importante que ver o estar viendo todos los comandos que están aquí arriba, ¿vale? Entonces, unas 3 líneas deberían ser más que suficientes para un uso estándar, digamos, de Grasshopper. Estos menús acá arriba sirven para hacer cosas particulares. Digamos que tenemos menú como de uso común y corriente, como en cualquier tipo de software. Ven, File, Edit, View, ¿no? Son menús que, digamos, se encuentran en cualquier programa, hasta en Word, por ejemplo, ¿no? Después están cosas un poco más particulares como Display y Solution. Esto eventualmente lo vamos comentando sobre la marcha porque si no se queda muy abstracto ahora platicar de estos menús. Una cosa muy importante, aquí están algunos botoncitos en esta parte aquí arriba a la derecha. Los más importantes, o los que seguramente iremos manejando de vez en cuando, son estos 3. Estos ajustan la manera en que lo que hacemos en Grasshopper se presenta en la interfaz de Rhino, ¿vale? Es la vista previa de lo que vamos realizando en Grasshopper adentro de la interfaz de Rhino, ¿vale? Esto lo vamos descubriendo ahorita poco a poco. Y el área de trabajo. El área de trabajo es esta grandota, aquí, eso se llama Canvas, técnicamente. Aquí adentro es donde vamos colocando las funciones que queremos utilizar para generar el diseño, ¿vale? Ahora, la interfaz de Grasshopper no tiene mucho chiste, la verdad, es muy, muy sencilla. La complejidad de Grasshopper está en el hecho de que muchos se acercan a Grasshopper como si fuera una herramienta de diseño. En realidad, Grasshopper no es una herramienta de diseño, es una herramienta de programación. De hecho, lo que se hace adentro de Grasshopper se llama Visual Scripting, es programación visual. Nosotros vamos a utilizar algunas funciones, algunos tipos de datos, vamos a utilizar algunas estructuras de datos para realizar elaboraciones, que pueden ser elaboraciones numéricas, pueden ser elaboraciones geométricas, y en este caso tenemos entonces una salida, digamos, gráfica, o sea, un diseño, ¿vale? Pero esto no necesariamente es así. Y el problema es que para trabajar con Grasshopper, el diseñador, cualquier tipo de diseñador, ¿sí? Llamamos diseñador, proyectista, ¿no?
la persona que quiere utilizar Grasshopper digamos, agregarle, normalmente Grasshopper sirve para, se piensa que sirve para agregar complejidad al diseño, en realidad no es necesariamente así. Yo diría más que Grasshopper sirve para agregarle inteligencia al diseño, no complejidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, defino Grasshopper una herramienta para perezosos. Yo soy perezoso. Entonces, Grasshopper me permite trabajar una vez sobre un diseño y poder obtener todas las variaciones de diseño que yo quiera con muy poco esfuerzo, ¿no? Entonces, es un acercamiento diferente al diseño desde el punto de vista de la programación. Entonces, en Grasshopper nosotros no vamos a diseñar. Yo no voy a ver aquí adentro, por ejemplo, un diseño, ¿sí? Voy a ver un flujo de datos que eventualmente irá a generar un diseño en la interfaz de Rhino, pero no está dicho, ¿vale? Entonces, el problema es justamente esto, es el cambio de mentalidad que se necesita para pasar desde yo necesito diseñar un círculo a cómo yo puedo diseñar un círculo. Son dos acercamientos diferentes, ¿no? Por ejemplo, para decir una tontería, todos sabemos diseñar un círculo, creo desde la primaria, ¿no? Y nos enseñaron desde la primaria que para diseñar un círculo, agarras el compás, apuntas el compás y abres el compás con el radio que tú necesitas y después finalmente cuando tienes donde apuntar la punta del compás y has abierto el compás con el radio necesario, puedes trazar el círculo, ¿vale? Esto es algo que cualquier programa de diseño 2D, 3D nos obliga a hacer, pero es mucho más intuitivo hacerlo con un programa de diseño directo. Por ejemplo, acá en Rhino tengo el comando círculo, esto va preguntando, ¿no? ¿Dónde está el centro del círculo? Y tú le das coordenadas, porque él quiere saber, el centro del círculo es un punto, y este punto qué coordenadas tiene. Cuando nosotros hacemos clic, de hecho, estamos definiendo las coordenadas que aparecen aquí abajo, ¿no? Clic, ese es el centro, y ahora pregunta cuál es el radio, o si quieres diseñar por diámetro, por la medida de la circunferencia, por el área, etc., etc., ¿no? Pero vaya, centro radio, picamos, esta es la apertura del compás, y clicamos aquí. Y tenemos finalmente el círculo, ¿no? En Grasshopper es igual. Grasshopper te lleva a hacer este razonamiento de una manera extremadamente analítica, ¿vale? Entonces, yo quiero diseñar un círculo en Grasshopper, no es necesario, si ustedes están trabajando conmigo, no es necesario que lo hagan ahorita esto, pero es para que entiendan cuál es el trabajo que se va a hacer. Si yo necesito diseñar un círculo y tomo el componente que sirve para diseñar círculos, este me irá a preguntar cuál es el plano y cuál es el radio. Y es muy específico el Grasshopper cuando pide cosas. No está pidiendo el punto central, como hace Rhino. Está pidiendo un plano. ¿Por qué? Porque el punto central puede ser directamente el centro del círculo, claramente. Pero si nosotros le damos al círculo un plano, por ejemplo, en vez que un punto, él entiende no solo cuál es el punto central, que será el origen del plano de coordenadas que le damos, sino también cuál es la orientación del plano y por ende cuál es la orientación del círculo en el espacio, ¿sí? Entonces, es muy específico el tipo de preguntas, digamos, que hace Grasshopper, ¿vale? Y el otro es el radio. Y yo les decía, esto no es una herramienta simplemente de diseño, ¿sí? Porque la manera en que funciona Grasshopper, y la cosa que yo les invito a hacer siempre, ¿vale? Yo les estaré dando algunas indicaciones que les van a facilitar la vida adentro de la interfaz de Grasshopper, ¿sí? Y la primera indicación es esta. Cuando ustedes colocan un componente cualquiera, un nodo cualquiera, adentro de la interfaz, adentro del canvas, lo primero que pueden hacer, lo más sano que pueden hacer es lo siguiente. Van con el mouse arriba del dato o del input que ustedes quieren saber qué hace, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque Plain nos está diciendo varias cosas. Con este tooltip que aparece, nos dice muchas cosas. Primero, hay un icono hexagonal que aparece. Este icono representa el tipo de dato que tenemos que pasarle a este componente en ese input. Entonces, vemos que es un icono que tiene es un icono negro y hexagonal. Ahorita vamos a hablar de estos.
Y lo reconocemos porque lo encontramos en la pestaña Params, ¿no? Está en esta parte, digamos, inicial. Hay puros iconos que se parecen a esto, ¿sí? Si nosotros vamos a ver dónde se encuentra esto, se encuentra acá. Lo que nos está pidiendo este comando en el input plane es un parámetro de tipo geométrico que es un plano, ¿sí? Y el plano es una colección de sistemas tridimensionales basados en ejes, o sea, de planos de coordenadas, ¿sí? Entonces, cuando Rhino, por ejemplo, diseñamos el círculo y nos pide cuál es el centro del círculo, quiere un punto, Grasshopper no quiere un punto, quiere un plano, ¿sí? Porque eventualmente nos da la posibilidad de cambiar también la orientación del círculo basado en la orientación del plano que le damos, ¿sí? Mientras que el radio pide otro tipo de parámetro, icono negro hexagonal, con un 0.1 adentro. Si nosotros vamos a ver dónde se encuentra esto, se encuentra en este otro grupo acá, que se llama primitive. Aquí está. Y esto es un contenedor o un parámetro que contiene solamente puntos, números con valores decimales, ¿sí? Los que en inglés se llaman floating point numbers. Entonces, esto nos dice varias cosas. Nos dice que, primero, aquí le tenemos que conectar un número y que el número puede tener, por ejemplo, decimales, coma la cantidad de decimales que nosotros queremos darle. No necesariamente debe de ser un número entero, ¿no? Esto quiere decir este símbolo negro hexagonal, ¿vale? Y después hay otra información. La descripción, base plane of circle, o sea, el plano base, o sea, el plano que da la orientación al círculo. Y después viene otra indicación, que probablemente es la más importante, que dice que adentro de este input ya está un valor. Y este valor es actualmente el plano mundial XY, XY, como quieran. O sea, es el plano de coordenadas que nosotros tenemos ya en Rhino. ¿Y cómo está funcionando entonces este componente círculo? Está creando un círculo cuyo centro se encuentra en el origen del plano XY, que nosotros reconocemos en Rhino aquí, esos son los ejes rojo y verde, ¿sí? Y como radio, también, si vamos sobre radios, nos dice que hay un valor definido localmente que es 1. O sea, está diseñando un círculo alrededor del origen del sistema de coordenadas, alineado con el plano XY, con radio 1 y diámetro 2, evidentemente, ¿vale? Entonces, es muy importante fijarnos en cuáles son las preguntas, ¿no? O el pedido que está haciendo el componente, el nodo, para poder funcionar, ¿vale? El círculo es un nodo que funciona, en el momento en que lo colocamos en el canvas, ya funciona, ya produce un resultado, pero no todos los nodos producen un resultado así automáticamente, ¿sí? Por ejemplo, les hago observar que si yo agarro simplemente un componente como punto, por ejemplo, que es el primero de la primera toolbar, le doy clic y después doy clic aquí en el canvas, este se presenta con un color que es naranja, tiene un balloon aquí arriba y no está emitiendo ninguna vista previa, ¿no? Yo no veo ningún resultado cuando coloco este componente aquí adentro. En Grasshopper hay tres, digamos, posibilidades, ¿no? Para los componentes. Una posibilidad es que el componente, como nosotros acabamos de ver con el círculo, ¿no? Si yo tomo nuevamente el círculo tiene un aspecto gris, ¿sí? Cuando un componente en Grasshopper es gris, quiere decir que está funcionando bien, no tiene problemas. No tiene problemas quiere decir que la función que sirve para generar el círculo está recibiendo toda la información que necesita para poderlo hacer. En particular, está recibiendo un punto o plano central y un valor de radio. Es lo único que necesita para poder trabajar, ¿sí? Mientras este objeto no puede trabajar porque le falta el input, le falta la información para poder él trabajar. Y entonces se pone naranja. Ese es el segundo estatus para un componente de Grasshopper. Existe una tercera posibilidad. El componente se vuelve rojo, ¿sí? Cuando el componente se vuelve rojo es un poco diferente. Obviamente, digamos que teóricamente es un componente que no está pudiendo trabajar, ¿vale? Pero la diferencia entre naranja y rojo es que naranja es un warning, ¿vale? O sea, dice,
probablemente te está diciendo, me falta algo, ¿sí? Dame algo para que yo pueda elaborar, ¿no? Y producir el resultado. Cuando se vuelve rojo, no es un warning, es un insulto para el usuario, es una acusación. Te está diciendo, oye, ¿qué quieres, no? Porque lo que tú me estás dando a mí no me sirve. Entonces, rojo es una señal clara que el usuario está haciendo algo mal. Mientras naranja es simplemente, así como estoy, no puedo trabajar, haz algo, ¿vale? Entonces hay diferentes tipos de apariencias. Gris, todo bien. Naranja, me falta algo. Rojo, hay un error, ¿vale? Normalmente, el naranja requiere siempre, siempre, siempre una intervención por parte del usuario, porque pues si colocamos esto y queremos que trabaje, tenemos que hacer algo, ¿vale? El rojo es un poquito ambiguo en este sentido, porque si bien es cierto que hay un error, a veces este error lo podemos como dejar ser, digamos. Esto lo veremos porque haremos un tipo de modelado que naturalmente lleva a este tipo de situación. Y veremos que hay errores que vale la pena tratar y errores que podemos dejar tranquilamente sin tratarlos. Esto pero lo veremos al rato, ¿sí? Entonces, el objetivo que tenemos es que todos los componentes de nuestra interfaz sean gris, ¿vale? Y les voy a decir, ya que estamos con este círculo y después empezaremos a diseñar algo, es esto. El comando que funciona se vuelve gris. La vista previa aparece en la interfaz de Rhino. O sea, Grasshopper no tiene una salida gráfica aparte la vista previa que vemos acá en Rhino, ¿vale? Como yo les decía, estos tres botoncitos ajustan el tipo de vista previa que se genera, ¿sí? El primero apaga completamente cualquier vista previa de Grasshopper en la interfaz de Rhino. Si yo oprimo esto, no veo nada de lo que hago en Grasshopper. ¿Cuándo hacemos esto? Pues esto lo hacemos cuando no queremos sobreponer la vista previa de Grasshopper con algo que existe en Rhino, ¿vale? Cuando ustedes hacen cosas aquí adentro y no ven actualización en la interfaz de Rhino, lo primero que van a checar es si está activada la vista previa. Y la vista previa se puede activar de dos formas. Una es wireframe y una es con sombreado, shaded, que es un poco como cuando nosotros cambiamos de vista wireframe a vista shaded aquí en la interfaz de Rhino. No es un poco, es igual, ¿vale? Entonces, con esto ustedes pueden ajustar la visibilidad de las cosas que hacen en Grasshopper adentro de Rhino. Y otra cosa, estos son switch, digamos, globales, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, apagar la vista previa de todos los componentes de una vez con este botón. Pero durante el flujo de trabajo, conviene ir apagando algunos componentes de una manera estratégica y dejar otros prendidos. En este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer son varias cosas en realidad. Yo puedo seleccionar el componente con un clic, veo que la vista previa se vuelve verde, que es la vista previa del componente seleccionado. Cuando lo deselecciono, regresa roja, ¿sí? Entonces, selecciono esto con un clic y entonces estoy trabajando con él en este momento. Le doy clic derecho sobre el icono y puedo apagar la vista previa simplemente dándole al nombre que veo acá. El componente se vuelve gris oscuro. Los componentes gris oscuros son los componentes que no están generando una vista previa, ¿vale? Y puedo en cualquier momento reactivarla. También puedo hacer otra cosa, puedo seleccionar el componente y si estoy trabajando con un mouse que tiene 3 botones, que es un poco obvio en esta época, doy clic en el botón central del mouse y aquí tengo el hombre ciego y el hombre que ve. Esto apaga la vista previa y esto la vuelve a prender. Si yo lo hago, apagada, prendida. O tengo otra opción, selecciono el componente, esto es para los usuarios un poquito más ñoños ya, Control Q prende y apaga la vista previa. Estoy oprimiendo Control Q varias veces, es un switch on-off, ¿vale? Hay otra opción para los comandos. Aparte de Preview, existe también Enabled. Esto es diferente de Preview. Si yo pico en Enabled, también desaparece la vista previa, pero el comando se vuelve gris oscuro y un poquitito como
con menos brillo, ¿no? Es un poquito mate como aspecto. Esto quiere decir que el comando no es que no tiene vista previa, es que el comando está completamente apagado, lo cual quiere decir que no está calculando, ¿sí? Y es por eso que no emite una vista previa. No porque apagamos la vista previa, es porque está apagado él, ¿vale? La diferencia es que si esto está apagado, no hace ninguna elaboración y tampoco emite un resultado, ¿sí? Veo que el círculo que sale de aquí no existe, empty, dice. Si yo le doy clic derecho otra vez y lo reactivo, Circle me dice que está generando un círculo de radio 1 milímetro. Entonces, esto de desactivar no es como apagar la vista previa. Obviamente, si desactivo se apaga la vista previa, pero es porque él no trabaja. Eso se puede hacer también con botón central y son estos dos comandos aquí, activar, desactivar. O se puede hacer, selecciono el comando y le digo control E y es un switch como control Q, ¿vale? Esto desactiva directamente el comando. Esta cosa yo la voy a escribir acá porque es bastante importante recordarlo. Control más Q, esto es vista previa. Y control más E, esto es activar, desactivar. ¿Vale? Entonces son dos atajos de teclado muy importantes porque a la hora de la hora es más fácil utilizar estos que ir picando con el mouse, ¿vale? Ok, entonces esto es un poco para manejar o para gestionar un poco la interfaz de Grasshopper durante el trabajo. Y la última observación. Como les decía, lo que hacemos aquí adentro se ve en Rhino, pero no existe en Rhino. O sea, si yo intento seleccionar este círculo, no puedo, porque este círculo es pura vista previa, no es una geometría que existe en Rhino. Entonces, yo puedo hacer todo el trabajo del mundo dentro de Grasshopper, pero si yo no envío esta geometría de Grasshopper a Rhino, en el momento en que yo cierro el archivo de Grasshopper, en Rhino no tengo nada. Entonces, lo que se hace normalmente, se toma la geometría final o el resultado final que queremos obtener, que en este momento es un círculo, ¿vale? Y se le da clic derecho y se le dice bake. Bake es como hornear. Y en McNeil, entre Rhino y Grasshopper, son muy chistosos a veces con los iconos. Entonces, bake aparece como un nuevo estrellado, ¿no? Porque lo que significa es que hasta que tú no horneas un huevo, tiene una forma que depende del contenedor, es una consistencia más líquida, ¿no? Que sólida. Cuando tú horneas, cristalizas en una forma particular. Tú puedes, o nosotros, lo que vamos a hacer será cambiar los parámetros del diseño para obtener resultados diferentes. Cuando vemos el resultado que nos interesa, ese resultado lo horneamos para que se cristalice en Rhino. Entonces se le dice bake. Hay algunas opciones en esta ventana así de ajustes. Por ahora, obviamente, no tiene caso ni siquiera hablarlo, pero le damos simplemente OK. Y aquí vemos que ahora existe un círculo en Rhino. Entonces, trámite el bake, nosotros enviamos la elaboración que hicimos en Grasshopper en la interfaz de Rhino. ¿Vale? Físicamente, digo. La voy a borrar y voy a borrar esto porque con esto digamos que concluimos un poco la parte de introducción, ¿vale? No sé si tienen alguna duda o pregunta. Yo voy un segundo a checar el chat. Si quieren, si tienen alguna observación o algo. Y si no, pasamos ya directamente a la parte de programa. No veo ninguna observación, así que vamos. Lo que sigue es que empezamos un tipo de modelado paramétrico que es el más sencillo, digamos, porque está basado en operaciones que ya conocemos, que es modelado paramétrico directo. Estas definiciones probablemente no coinciden, o sea, no las van a encontrar, por ejemplo, en otras partes. No es que si buscan modelado paramétrico directo, le sale el tipo de contenido que vamos a ver nosotros. Son definiciones que yo he ido desarrollando a lo largo de pues, 20 años más o menos.
que uso estas herramientas. Así que a mí me sirve para mantener organizado el tipo de trabajo que vamos a realizar, ¿vale? Y vamos a ver entonces modelado paramétrico directo. Como pueden ver, yo no les enseñé las pestañas de acá arriba, porque normalmente yo no recomiendo trabajar con los botones, ¿vale? Aunque hay que reconocer que inicialmente es un poco difícil, porque uno debe saber los comandos que necesita colocar en el Canvas para poder realizar algunos trabajos, ¿no?, específicos. Lo único que les voy a comentar, porque esto lo vamos a utilizar ya ahorita, es que las pestañas de Grasshopper están organizadas un poco como las pestañas que vemos aquí en Rhino, ¿sí? Es bastante parecido en términos conceptuales, obviamente, no de comandos. Pero si yo, por ejemplo, en Rhino quiero hacer un trabajo que está basado únicamente, exclusivamente en curvas, probablemente lo que me conviene hacer es cambiar a la interfaz que se llama herramientas para las curvas, donde tengo herramientas de creación de curvas a la izquierda y edición de curvas arriba, ¿vale? Lo mismo en Grasshopper. Si yo necesito trabajar con curvas, puedo ir en la pestaña Curve, donde encuentro análisis de curvas, división de curvas, primitivas, que son las curvas, digamos, básicas, las splines, que son las curvas orgánicas, y algunas utilidades para trabajar con las curvas, ¿no? Entonces, las pestañas son básicamente grupos temáticos de comandos, ¿no? Si yo sé que debo diseñar un círculo, por ejemplo, no lo voy a encontrar en la pestaña Params, no lo voy a encontrar en la pestaña Superficies, seguramente, como es una curva, lo encontraré aquí adentro, donde pues el círculo no es un análisis, ¿no? Es una geometría, y además es una geometría básica. Entonces, en Primitive encontramos todas las geometrías básicas, las líneas, círculos, elipses, arcos, polígonos, ¿sí? Y entonces encontramos también los círculos. Y los círculos se pueden diseñar según diferentes modalidades. Y este es un poco como cuando ejecutamos el comando círculo en Rhino. Normalmente es centro horario, pero podemos diseñar, por ejemplo, a partir del diámetro, a partir de 3 puntos, varias modalidades de diseño, ¿vale? Y aquí tenemos el círculo, que es la primitiva básica. Lo encuentro acá. Ahora, ¿por qué yo no recomiendo hacer esto? Porque para encontrar cualquier comando, tenemos que hacer todo este razonamiento para no perdernos, ¿sí? Mientras, la cosa más fácil es que nosotros le demos doble clic aquí en el canvas, donde no hay ningún espacio libre, ¿sí? Aquí adentro vamos a escribir el comando que queremos ejecutar. Grasshopper habla inglés, y esto no se puede cambiar. O sea, ustedes pueden tener la interfaz de Rhino en español, pero Grasshopper siempre va a estar en inglés. Y entonces aquí voy a escribir circle, y aquí aparecen todos los comandos que están relacionados con esta palabra. Y hay que reconocer solamente cuál es el que nos interesa. Yo esto lo voy, obviamente, a indicar. En este caso, no me interesa el primero que veo acá, me interesa este, porque esto contiene círculos. Esto crea círculos, ¿vale? Y entonces finalmente tengo el comando que ustedes pueden reconocer por el icono y el nombre que ven acá arriba debido al plugin que yo tengo, Bifocals. Si ustedes se quedan atrás, para esto sirve Bifocals, si se quedan un poquitito atrás y leen esto, lo que van a hacer, van a darle doble clic en su canvas, van a escribir exactamente esta palabra y reconocen el icono porque lo ven acá, ¿vale? Para esto es útil Bifocals. No para que lo tengan ustedes, para que vean lo que yo puse en mi archivo, ¿vale? Ahora, regresando. Modelado paramétrico directo. ¿Qué quiere decir? El modelado paramétrico directo es un modelado que se hace, es un diseño que se hace especificando directamente los cambios que nosotros queremos realizar en el diseño. Normalmente, cuando nosotros hablamos de diseño paramétrico, y esta es la definición de diseño paramétrico directo, cuando hablamos de diseño paramétrico, la manera más intuitiva de definirlo es un diseño que está basado en parámetros, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo el famoso círculo, ¿sí? El famoso círculo, en este momento, está trabajando con un plano y con un radio, ¿no? Y el radio puede ser un número
X con coma, ¿vale? Si yo voy en la pestaña Params y voy aquí donde dice Input y tomo este componente acá que se llama Number Slider o Slider para los amigos y lo voy a colocar aquí, le doy clic y después clico acá, sale un slider que es nada más, nada menos que un cursor que se mueve adentro de un rango numérico, ¿vale? Si yo quiero que el círculo tenga este radio acá, conecto la salida del slider, donde está la bolita de la salida del slider, clico y arrastro y aparece un cable con una flecha. ¿Hasta dónde lo llevo? Hasta el input que quiero parametrizar con este valor acá. Entonces, cuando me acerco, esto hace como snap. Si yo dejo, ahora el círculo tiene un radio que depende del valor de este slider. Entonces, si yo bajo o subo esto, cambio el radio del círculo con este valor. Será exactamente este valor acá. Entonces, yo puedo utilizar un número variable para determinar el radio de este círculo. Esto es un parámetro. En realidad, esto es un tipo de parámetro que nosotros podemos utilizar. Es un parámetro de tipo numérico. Y entre los parámetros numéricos es un parámetro numérico con valores decimales. Yo puedo también utilizar un parámetro numérico de números enteros, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras, yo lo que estoy haciendo, estoy determinando directamente el cambio de diseño con un parámetro que yo controlo, apunto, directamente, ¿vale? Les hago un ejemplo, ¿no? Para aclarar un poco esto. Si yo quisiera, con Grasshopper, podría determinar el radio del círculo a partir de la condición de iluminación ambiental que tengo en este momento en mi cuarto, ¿sí? Entonces, en este caso, yo no estaría determinando directamente el valor del radio. Lo estaría determinando de forma indirecta trámite un análisis ambiental que yo realizo físicamente en este ambiente. Entonces, Grasshopper se presta a este tipo de aplicaciones. Esta es la parte probablemente más interesante. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a determinar directamente los cambios de diseño con diseño paramétrico directo basado en parámetros numéricos que podemos controlar directamente nosotros, ¿vale? Ese es un poco el chiste. ¿Qué podemos hacer nosotros con diseño paramétrico directo? Pues, por ejemplo, y aquí entramos un poco en el cambio de mentalidad que se necesita con Grasshopper, ¿sí? Si nosotros estuviéramos trabajando en Rhino y yo necesitara, por ejemplo, 2 círculos, lo que tendría que hacer yo es diseñar un círculo con su centro y su radio, y después volver a diseñar un círculo, eventualmente concéntrico, activo el snap centro para tomar el mismo centro, darle su centro y su radio, ¿no? En Grasshopper esto no funciona así. Si yo necesito 2 círculos y esos 2 círculos comparten el mismo centro, de hecho, lo único que necesito es un círculo que tenga el mismo plano central, pero utilice 2 radios diferentes. Entonces, yo puedo tomar este slider, lo puedo copiar y pegar, que esto es control C, control V, como en cualquier aplicación, y tengo 2 generadores de números, ¿vale? Si yo en este momento arrastro un cable del segundo slider a radio, desaparece el primer cable, ¿sí? Si yo quiero que estos 2 cables se mantengan conectados ambos al mismo radio, oprimo la tecla Shift. Vean cómo antes de arrastrar el cable, si yo oprimo Shift, aparece un más. Esto quiere decir que el cable que se va a arrastrar se va a añadir a los que ya existen, ¿sí? Entonces, si yo Shift y arrastro esto, ahora los 2 cables se conectan al mismo input. Entonces, ¿qué tengo acá? Un círculo que recibe un solo plano y 2 valores de radio. Y lo que genera son 2 círculos con el mismo radio actualmente porque el valor de los sliders es igual. Pero si yo cambio esto y cambio esto, yo tengo el control sobre 2 círculos de una vez.
¿vale? Entonces, estamos obteniendo nosotros más geometría a partir de un solo componente. Si yo, por ejemplo, quiero diseñar una serie de círculos, ¿sí? ¿Qué es una serie de círculos concéntricos? ¿Qué es lo que necesito? No necesito varios planos, porque son concéntricos. Necesito varios radios. Esta es una manera, digamos, yo diferencio entre dos modalidades de trabajo con Grasshopper. Una es la modalidad talachera y la otra es la modalidad un poco más inteligente, ¿sí? Si yo necesito una secuencia de números, lo que puedo hacer seguramente es copiar y pegar esos sliders. Todo bien hasta que yo necesito 2, 3 círculos. Pero si yo les dijera, vamos a crear una serie de 58 círculos concéntricos con radio diferente, ¿qué hacemos? ¿Copiamos estos acá como otras 29 veces? No, esto sería talacha, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, esta es una opción. Vamos, por ejemplo, a aprovechar el poder no de diseño, sino de cómputo que tiene Grasshopper. Acuérdense que es una herramienta de código, de programación. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos en la pestaña que se llama Set, la pueden ver acá. En la pestaña Set, justo para que tengan una idea de cuáles son las operaciones que se pueden realizar, vamos en el grupo Sequence, y en el grupo Sequence se encuentran algunos componentes que podemos utilizar para hacer esta cosa, pero en particular tenemos uno que se llama Series. Esto crea una serie de números. ¿Vale? Aquí está. ¿Qué está haciendo este señor? Si vamos con el mouse arriba de la salida, vemos que está creando una serie de números. En particular, emite 10 valores. ¿Lo ven? 10 locally defined values. Y estos valores son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Ahora, ¿por qué está generando 10 números y por qué estos números? ¿Por qué start, que es el valor inicial de las series, vale 0? Es por eso que el primer número es 0. Step es el paso de estas series, o sea, es la separación que hay entre un valor y el siguiente. Y el paso es de 1, así que el segundo número, si el primero es 0, será 1. El tercero será 2, etc, etc. Y count define la cantidad de números que queremos que este componente genere, y son 10. Entonces, con esto definimos exactamente cuál es el valor inicial, cuál es el paso y cuántos números queremos. Si yo conecto esto, sin shift, porque quiero sustituir estos dos cables. Si yo conecto esto al radio, ahora tengo esta series de círculos concéntricos. De hecho, vamos a observar, esto es un poco particular porque el radio está recibiendo también el valor 0, que es el primer número de la serie, ¿no? Lo cual quiere decir que este círculo está emitiendo también un círculo que es inválido, no válido, más que inválido, ¿sí? Entonces, es un círculo que no existe, no puede existir porque tiene radio 0, ¿vale? De hecho, nosotros vamos en Rhino, le damos el centro a un círculo y le ponemos como radio 0 y Enter, y él no lo toma en consideración, los 0, porque no lo puede utilizar, ¿vale? Entonces, aquí lo que pasa es que Grasshopper no puede hacer este tipo de decisiones como hace Rhino. Lo único que hace, dice, toma el input que tú le das y hace lo que puede hacer. O sea, genera aquí un círculo que no es válido. Geometría no válida, nosotros no la queremos en Grasshopper. No tanto porque esto afecta el diseño, porque si yo, por ejemplo, agarro la salida de esto, le digo bake y le digo OK, aquí en Rhino yo obtengo 9 curvas, no 10, porque la geometría que no es válida, pues simplemente no se hornea, ¿vale? Entonces, en términos de diseño, me da igual si aquí generamos un círculo de radio nulo, ¿vale? Pero el problema es que estos, si nosotros los queremos utilizar para hacer algo después en Grasshopper, nos vamos arrastrando con un dato, con un valor, que de hecho no participa en el cálculo, pero sigue ocupando una posición. Y esto puede generar errores, ¿vale? Entonces, hay situaciones como esta en la que teóricamente este comando debería señalar como o al menos un warning, ¿no? Debería volverse naranja. No lo hace,
pero el usuario debe ponerse vivo para que entienda lo que está haciendo dentro de la definición. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ¿sabes qué? Yo sé que las series empieza con valor 0, lo que puedo hacer, copio y pego este slider, por ejemplo, lo conecto a start, así que ahora el primer valor de la serie es 1. El paso y el count siguen iguales, así que series empieza con 1 y llega hasta el valor 10 ahora. Pero yo puedo tomar esto, que determina el radio del círculo más pequeño aquí adentro, y cambiarlo. Lo importante es que no le dé 0, porque si le doy 0, regresamos nuevamente al círculo no válido, ¿vale? Yo puedo cambiar cualquier cosa de estos componentes que voy colocando en el canvas. Por ejemplo, quiero que la separación entre los círculos no sea 1. Voy a tomar esto, lo copio y lo pego, y lo conecto a step también. Así que yo puedo acercar los círculos entre ellos con una separación más pequeña. Quiero más o menos círculos, entonces necesito más o menos radios y entonces necesito más o menos valores de estas series que depende del count. ¿Vale? Entonces, el count me está diciendo pero una cosa diferente. Mientras start, step, radius, piden el mismo tipo de dato. ¿Lo ven? El icono negro hexagonal es igual. 0.1, 0.1. Esto pide 7. Vamos a ver quién es 7. 7 son números enteros. O sea, él justamente dice, ¿cuántos números quieres generar con estas series? Tú no puedes generar 7.24 valores, o 7 o 8 valores, ¿no? Entonces, este valor tiene que ser entero. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso, copio y pego este slider acá, si le doy valor 1, todo bien. Esto me genera un solo valor, ¿vale? Que es entonces el valor start, ¿no? Porque esto es el único valor que se puede generar, ¿no? Si yo empiezo a bajar esto, aquí no pasa nada, porque él lo que está haciendo, el count, como necesita valores enteros, está redondeando este número al entero más cerca, que es 1. Pero si yo esto, por ejemplo, lo bajo a menos que 0,5, entonces aquí sucede algo raro. Las series, pues teóricamente sigue trabajando, ¿no? Pero lo que está generando es un set vacío de valores. ¿Por qué? Porque count en este momento vale 0. Entonces el cable de transmisión se vuelve naranja, lo cual quiere decir que no están pasando datos a través de este cable. Lo cual quiere decir que el radio no recibe ningún valor, lo cual quiere decir que el círculo no puede generar ningún círculo, ¿vale? Entonces, en este caso, yo no le voy a conectar un slider como esto, que tiene un rango entre 0 y 1 con decimales, es inútil, ¿no? Le voy a conectar un slider de números enteros. Ahora, si nosotros seguimos trabajando con el slider que sale del botón que tenemos acá, esto siempre será un slider entre 0 y 1 con 3 decimales, ¿vale? Ahora, podemos hacer una operación que es la siguiente. Cada vez que necesitamos un valor variable, podemos tomar este slider y personalizarlo. Para personalizarlo, se le da doble clic en el number slider y aparece esta ventana. Mucha flojera, ¿sí? Mucha flojera. Conviene diseñar, crear directamente el slider que necesitamos. Yo tengo una manera, digamos, de crear los sliders dándole un nombre. Por ejemplo, si yo diseño aquí, le doy doble clic en el área de trabajo, en el canvas, y escribo 1 y enter, me sale un slider entre 0 y 1 con puros números enteros. Si yo escribo 1.0 y enter, me sale un slider entre 0 y 1, pero con un decimal. Si yo escribo 1.00 y enter, me sale un slider entre 0 y 1 con 2 decimales. Ya entienden cuál es el chiste, ¿no? Si yo escribo un número, punto, x números, entonces me saldrá un slider con x números decimales, ¿vale? Si yo escribo 1, automáticamente Grasshopper crea un slider que llega hasta 1, porque aquí el chiste es que los límites de los sliders siempre son o la unidad o las decenas de valores o cientos o miles
10.000, ¿no? Ese es el tope de un slider, ¿vale? Así que si yo escribo, por ejemplo, 1, me sale el slider que llega hasta 1. Pero si yo escribo 2 y Enter, me sale un slider que llega hasta el próximo tope, que es 10, ¿vale? Entonces, en este caso, si yo escribo 2, tengo un slider de números enteros, porque no le puse punto 0, ni punto 00, ni más puntos 000. Escribo 2 y tengo un slider que llega al tope superior, que es hasta 10. Empieza con 0, pero llega hasta 10. Si yo escribo 11, tengo un slider de números enteros que llega hasta el tope siguiente, que no es 20, es 100. Si yo escribo 101, el siguiente tope es 1000. ¿De acuerdo? Entonces, con esta técnica yo puedo diseñar exactamente el slider con el rango que quiero, ¿sí? O hasta el tope que quiero, y con la cantidad de decimales que deseo. Entonces, esto lo voy a dejar aquí como memoria, ¿sí? Pero, count, por ejemplo, si yo quiero poder llegar hasta 100 círculos, aquí le voy a colocar un slider 11 y lo conecto acá. Y así, moviendo esto, yo puedo reducir, pero también puedo aumentar la cantidad de círculos hasta 100 círculos concéntricos. Si necesito menos, puedo utilizar, por ejemplo, un slider 5, que es igual que un slider donde ponemos 2. Slider 5 siempre llega al tope siguiente, que es 10, ¿vale? No me conviene o no es útil escribir, por ejemplo, slider 5.00, porque esto siempre va a redondear. O sea, esto pasará de 5 a 6 cuando supero 5.50, ¿vale? Entonces, no necesito un slider con números decimales, pero si quiero lo puedo utilizar, ¿de acuerdo? Otra cosa, si yo quiero entre 5 y 15 círculos, ¿sí? Entonces, no quiero la posibilidad de llegar hasta 100, porque son un montón, ¿vale? Quiero solamente entre 5 y 15 círculos. Entonces, lo que hago es, escribo, el valor mínimo requerido es 5, después le pongo menor y el valor máximo 15. Si hago esto, lo que estoy especificando es que es el rango que quiero para mi slider. Y también estoy especificando qué tipo de números quiero generar, porque siguen siendo enteros, ambos. Entonces, resultado, obtengo un slider entre 5 y 15. ¿Vale? Y en este momento, si yo uso esto, no tengo otra posibilidad que trabajar en este rango de números. Obviamente, esto funciona igual. Si yo escribo 5 menor 15.00 o escribo 5.00 menor 15, es suficiente que uno de los dos números tenga números decimales, entonces obtengo un slider siempre con el rango 5 a 15, pero con números decimales. Esto me permite, en este caso no me sirve porque el count pide valores enteros, pero esto me permite, por ejemplo, una transición más suave entre número y número, ¿no? Porque tengo la posibilidad de trabajar hasta la centésima, ¿no? Pero vaya, esos son detalles que eventualmente iremos viendo sobre la marcha mientras avanzamos. Entonces, finalmente, yo estoy parametrizando la cantidad de radios y el valor o los valores de los radios, no copiando y pegando estos aquí, sino generando una serie de valores con un paso regular de esta magnitud, ¿sí? Donde el radio inicial vale este valor acá, ¿vale? El otro parámetro es el plano. Y aquí nada más lo vamos a comentar porque les quiero que entiendan una cosa fundamental. Aunque una componente pida un tipo específico de dato, como el plano en este caso, no está dicho que nosotros no podamos simplificar un poco la cosa. O sea, si yo no quiero considerar la orientación del círculo, quiero que el círculo salga horizontal, ¿no? Entonces le puedo pasar al plano simplemente un punto. El círculo tomará este punto como centro del círculo y la orientación, como no la estoy dando porque el punto no tiene orientación, no tiene tamaño, no tiene orientación, entonces el componente hace una interpolación y dice, bueno, si me estás pasando un punto, seguramente esto debe de ser el centro, porque seguramente no define ninguna orientación. Entonces la orientación la decido yo y será horizontal porque es la única que yo puedo considerar en ausencia de otra indicación por parte del usuario.
Entonces, yo lo que puedo hacer, puedo tomar un contenedor de puntos y le puedo decir a este contenedor de puntos, él está vacío en este momento, es un contenedor, ¿vale? Y es como si yo tomara una caja y, y me esperara encontrar adentro algo así, como por magia, ¿no? Eso no sucede, ¿no? Hay que ponerle adentro cosas para después encontrarlas. Aquí es igual, yo tomo un contenedor de puntos, pero inicialmente está vacío, ¿no? Entonces, a este señor, para que contenga puntos, hay que hacer, pues se pueden hacer dos cosas. O se le entregan puntos, trámite el input que tiene. Es como cuando nosotros entregamos radios a este input acá, trámite este cable, ¿no? Aquí igual, si yo tengo algo que me está generando puntos, los puedo enviar a este contenedor conectando con esta bolita aquí a la izquierda. O se le va a decir, no, yo te voy a decir cuál punto vas a contener. Y esto se hace con clic derecho sobre el icono. Casi todo adentro de Grasshopper se hace con clic derecho. Clic derecho y set one point. Cuando le damos esto, desaparece Grasshopper porque quiere saber, a ver, dime dónde está este punto, ¿no? Y el punto en Rhino se define a partir de coordenadas. Entonces, él quiere saber cuáles son las coordenadas del punto que me quieres dar. Yo voy a picar en cualquier lugar, no me importa realmente. Y ahora, esto se vuelve gris porque está feliz y contiene este punto de acá, ¿vale? Si yo quiero que el centro de todos estos círculos sea este señor, envío este punto al plane. Y ahora todos los círculos se desplazan para tener este nuevo centro. Esto, por ejemplo, para nuestro flujo de trabajo, el archivo de Grasshopper se llama definición, ¿vale? Para nuestra definición, esto se ha vuelto un parámetro. ¿Por qué? Porque afecta el diseño. Establece dónde se van a colocar todos estos círculos porque establece su centro, ¿no? Entonces tenemos en nuestra definición, ya tenemos parámetros numéricos y parámetros geométricos. El punto es un parámetro geométrico para nuestra definición, ¿vale? Obvio que finalmente, si queremos ir justo a la raíz de todo, el punto está determinado por coordenadas, así que finalmente el parámetro geométrico que tenemos a disposición acá, en realidad son 3 coordenadas numéricas, ¿no? En el espacio X, Y, Z. Pero finalmente, para nosotros, esto nos permite manejar directamente la geometría punto. ¿De qué forma? Si yo vuelvo a seleccionar este objeto, en Rhino aparece este manipulador, que es un Gumball. Los que trabajan con Rhino lo deberían conocer. Es un Gumball. Y finalmente, yo tengo la posibilidad en este momento de agarrar, por ejemplo, la flecha del Gumball y desplazar el punto. Si desplazo el punto, también se desplaza todo lo que depende del punto. O sea, todos los círculos generados a partir de esos radios. ¿Sí? Entonces, si yo pico la flecha verde, desplazo vertical, horizontal con la roja. Si pico exactamente en el punto, puedo desplazar en el plano. En ese Gumball no funciona esta parte, que en el Gumball con geometrías de Rhino sí se puede utilizar. En Grasshopper esto simplemente no se puede seleccionar. Así que la única cosa es seleccionar el punto central de estos ejes, o el origen, para poder hacer un desplazamiento en el plano, ¿vale? Supongo que hasta ahora no deberíamos tener problemas, pero también les anuncio que ahora empiezan los problemas, porque si nosotros trabajáramos según esta modalidad, digamos, nos estaríamos alejando muy, muy, muy poco del tipo de trabajo que se hace con Rhino. La ventaja, repito, de trabajar con Grasshopper es somos seres perezosos, queremos trabajar lo menos posible, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer en vez una elaboración un poquitito más compleja que está basada en una cosa fundamental en Grasshopper, fundamental. Si ustedes no aprenden este tema que vamos a ver ahorita, no van a poder trabajar ni con Grasshopper básico ni con Grasshopper con plugins, ¿vale? Y el tema es cómo gestionar los sets de datos. No el dato único, ¿vale? Sino los sets de datos. Antes de empezar,
quiero averiguar que no haya ningún tipo de duda por lo que hemos visto hasta ahora. ¿Todo bien? Ah, llegó Stephanie también. Bienvenida. Martín, dime. Hola, Giancarlo. Hola, Martín, Eh, dime. yo vengo usando esto, o sea, lo estoy aprendiendo hace 2 meses. Sí, Eh, en el Series, el step siempre es, digamos, fijo, ¿no? No se puede hacer una escala, digamos, del primer círculo al segundo, que sea punto 5 y del segundo al tercero punto 6 no, y no lo así. puedes hacer porque step es un valor único. Si lo haces, si le pasas más valores, vas a generar Sí, más series con pasos diferentes. ok. Veremos en un rato, de hecho es parte del modelado paramétrico directo, veremos al rato que de hecho esto de cambiar el paso de una serie de geometrías, en este caso por ejemplo sería cambiar el radio según una ley no lineal, lo vamos a hacer al rato y verás cómo se hace. ¿Eso sería con el range? Eh, digamos que está basado en range, pero no es el range mismo, ¿vale? Ah, ok. Sí, ahorita lo vemos, no te preocupes. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Algo que quiera comentar? Les anuncio que ahora se va a poner, no digo feo, pero se va a poner denso. ¿Eh? Entonces, vaya, seguimos. Eh, déjame checar. Todo bien, ok, perfecto. Entonces, lo que les quiero comentar, ahora se pone bueno, exactamente. Lo que vamos a ver ahorita es lo que se llama manipulación de datos. Ahora, como Grasshopper es una herramienta de código y no una herramienta de diseño, todo el trabajo que se hace en Grasshopper está basado en estructuras de datos. Um, yo tengo hasta un video curso en mi página que es justamente Data Manipulation, pero está en inglés, pero vaya, el contenido es ese, que analiza, digamos, de una manera bastante completa, aparte de actualizaciones del software, como estábamos comentando hace un rato, analiza de una manera bastante completa la pestaña Set. Las pestañas más importantes de Grasshopper, desafortunadamente para el usuario, son matemáticas, set de datos y vectores. Si el usuario aprende a manejar matemáticas y set, puede sacar el máximo provecho de la herramienta. Si no lo hace, va a batallar muchísimo con Grasshopper. Y es más, seguramente no va a poder realizar cosas, aplicaciones, digamos, con un twist un poco más interesante, ¿vale? Entonces yo les recomendaría de tomar muy en serio lo que vamos a ver ahorita y sobre todo en cualquier momento que no están entendiendo algo, me interrumpen y me hacen preguntas. Porque si lo dejan correr así, este asunto de la manipulación de datos, tarde que temprano lo van a pagar, ¿vale? Ahora, me quedo aquí en la pestaña Set, porque eventualmente quiero utilizar algunos comandos de estos, los más sencillos por ahora. Otros los veremos sobre la marcha, pero en realidad, una vez que entendemos estos conceptos básicos que vamos a ver ahorita, ya vamos a poder hacer muchas cosas, ¿vale? Ahora, regreso al ejemplo del círculo porque es... no, es más, no voy a diseñar el círculo porque es una geometría bastante invasiva. Entonces, lo que voy a hacer esto. Voy a seleccionar, voy a organizar un poco esta definición, ¿vale? Estos eran ejemplos de slider generados directamente con doble clic, ¿vale? Doble clic 1, doble clic 1.0, doble clic 1.00 y aquí era doble clic 5, doble clic 50, doble clic 500, por ejemplo. Y sale con este rango, ¿vale? Selecciono todos estos y hago control G, que quiere decir grupar. Esto normalmente sirve, esto es un grupo, por ejemplo, sirve para agrupar comandos que pues o representan algo todos juntos o cumplen con alguna función, ¿vale? Entonces, estos los grupo para tenerlos así grupados. Esto también, que era un poco el discurso que hicimos con los círculos, también lo voy a agrupar, ¿vale? Además, esto no solo lo voy a agrupar, como no lo quiero considerar ahora, lo voy a apagar, pero no apago solamente la vista previa, no le digo botón central, hombre ciego.
le digo directamente, control E. Voy a desactivar todos estos comandos aquí, para que ninguno de estos esté trabajando mientras yo estoy haciendo otras cosas. Esto en este momento es bastante ridículo, porque esto solamente está generando 21 círculos, ¿sí? No es gran trabajo, pero si lo dejamos así trabajando, él va a ocupar en el ciclo de cálculo del procesador, de la computadora, va a ocupar su partecita, ¿vale? Si dejamos todo lo que hacemos en nuestro Canvas, lo dejamos activado, cada componente se va a tomar su pedacito de proceso de cálculo del procesador. Y entonces esto hace que los recursos disponibles para las otras aplicaciones sean progresivamente menos, ¿vale? Entonces, de repente, conviene seleccionar las cosas que no vamos a utilizar y control E, apagarlas completamente, ¿vale? Entonces, esto ahora está agrupado y apagado. Y pasamos adelante. Lo que voy a hacer ahorita es entender cómo funcionan las relaciones o la interacción entre datos cuando nosotros utilizamos un componente que realiza alguna elaboración a partir de los inputs. Y para para el siguiente truco vamos a utilizar otro componente trascendental, que es la línea, la línea esta, de punto A punto B. Entonces, componente fundamental para la ciencia humana. Pero vaya, es muy útil para entender cómo funcionan las interacciones. Y entonces esto me está pidiendo, oye, dame un punto inicial y dame un punto final. Y yo le voy a decir, point. Además, necesito 2 puntos. Ahora, en este caso, por ejemplo, en particular, yo necesito 2 puntos físicamente separados, porque la línea necesita 2 puntos inicial y final físicamente separados para poder diseñar este segmento, ¿sí? Entonces, start point y end point no pueden ser coincidentes, ¿vale? Entonces, aquí yo voy a tomar este contenedor, le digo copia y pega para tener 2 contenedores de puntos. Y conecto uno a start point y uno a end point. Esto está recibiendo cables. Sigue siendo naranja porque estos aquí son naranja. ¿Por qué? Porque no contienen puntos. Cuando ustedes en una definición encuentran un componente que se vuelve naranja, deben averiguar de dónde surge el problema. Si él es el primer componente naranja de las series, entonces quiere decir que el problema es de él. Pero si antes viene otro componente naranja, entonces este es naranja porque son naranja estos dos. Entonces me concentro en estos dos, no en él. Él no me importa. Y aquí que tengo 2 contenedores vacíos. Claro que él no puede trabajar, ¿no? Entonces, a uno le digo, clic derecho, set one point. Y al otro le digo, clic derecho, set one point igual. Y finalmente, todos felices, ¿no? Todos gris. La ventaja es que tengo una línea paramétrica, yo puedo mover un punto o puedo mover el otro y tengo cambios en el diseño, ¿vale? Todo bien, hasta acá. ¿Qué está sucediendo en este componente? Esa es la cosa más importante de todas, ¿sí? Este componente, ¿cuántas líneas está generando? Una sola. ¿Por qué? Porque recibe un solo punto inicial y un solo punto final. Se dice que en este caso, la interacción que está sucediendo dentro de este componente es entre un dato y un dato, ¿sí? Vamos también a entender ahorita cómo funcionan los cables, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a ver ahorita va a organizar un poco la información que tenemos. Entonces, yo voy también a realizar un pequeño esquema aquí a un lado, lo voy a hacer en rojo para que se mantenga como la importancia de lo que vamos a ver. Entonces, en este momento, start point y end point reciben un solo punto. Entonces, yo tengo una interacción entre 1 y 1, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, voy en el segundo contenedor o en el primero? La verdad es que da igual, ¿vale? Y le digo clic derecho y no te voy a dar un punto. Te voy a dar más puntos. Entonces le digo set multiple points. Desaparece Grasshopper otra vez. Y de una manera por ahora talachera, le voy a decir, quiero
que el punto final sea esto, pero también esto y también esto. Solo 3. Y Enter. Ahora, como vimos con el círculo, lo que está sucediendo ahora es que start point es un solo punto, end point son 3. Y entonces el comando, ¿qué hace? Pues genera una línea por cada punto final. Entonces, lo que estamos obteniendo en Grasshopper S, esto es una relación entre uno y varios datos, o múltiples datos, ¿sí? Y es una relación donde el componente lo que hace opera según una modalidad que se llama longest list. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Sí, que parece quién sabe qué, pero en realidad es muy simple. Longest list es la modalidad, además, por default, con la que trabaja Grasshopper, prevé que cuando nosotros creamos una interacción entre una cantidad de datos y otra cantidad de datos, es la cantidad de datos mayor, es la lista de valores más larga que determina la cantidad de resultados de la elaboración. En este caso, nosotros tenemos un valor como start point, 3 valores como endpoint, resultado tendremos 3 líneas. ¿Por qué esta cosa es tan importante? Porque hasta que nosotros tenemos una interacción entre un dato y varios datos, pues todo bien, ¿no? Porque es evidente cuál es el resultado que obtenemos de esta interacción, ¿no? Si tengo un solo punto inicial, empiezo a obtener una estrella de líneas determinada únicamente por la posición de los puntos finales, ¿no? Yo puedo controlar no solo la interacción en términos Grasshopper S, como longest list, sino también geométrico, porque yo sé exactamente qué esperar, ¿no?, de esta interacción. Lo que sucede, o sea, los problemas son qué pasa cuando yo tengo una interacción entre varios datos y varios datos, donde la cantidad M1 es diferente de M2, ¿sí? O sea, M1 es diferente de M2. Aquí es cuando empiezan los problemas para los usuarios, ¿sí? Entonces, si yo regreso a mi esquema, esto equivale a decir, por ejemplo, que sí, tengo 3 datos aquí en la segunda lista de puntos, muy bien. En la primera le voy a decir set multiple points igual y le digo, un punto será esto y otro punto será esto. Ahora las cosas se complican un poco, porque hay que entender lo que está pasando aquí adentro. Yo ya no tengo aquí un dato solo, ahora tengo 2, ¿sí? ¿Y cuántas líneas están generando? Pues en términos de Grasshopper, el discurso sigue igual. Longest list sigue utilizando la lista más larga para determinar la cantidad de interacciones y por ende yo obtengo siempre 3 líneas. Pero ¿cómo se están generando estas líneas? ¿Vale? Ahora, en este sentido, lo que hay que hacer es un análisis de estos dos señores acá, ¿sí? Hay que entender cómo están organizados los datos en estas listas. Les hago observar que cuando nosotros tenemos un contenedor con un solo punto, el cable que emite es un cable sencillo. El cable sencillo representa en términos visuales el pasaje de un solo dato ahí adentro. Cualquier sea el tipo de dato, eso no importa, ¿vale? Puede ser un punto, puede ser una manzana, puede ser un elefante, da igual, ¿sí? Pero esto representa un solo dato. Cuando vemos un cable doble, esto representa más datos que pasan a través de esta conexión, lo cual coincide con una estructura de datos que se llama lista, ¿vale? Por eso hablamos de listas. Cuando nosotros aquí pasamos de set one point a set multiple points y tomamos 2 puntos, este también se convierte en un cable doble porque pasan más que un dato, ¿vale? Tenemos que analizar estos dos para entender cómo se están generando estas 3 líneas. Para hacer análisis del contenido de un componente, que sea esto o que sea esto, da igual, se usa una herramienta que se llama panel. El panel se encuentra en la pestaña Params, está aquí en Input y es esta cosa amarilla que está acá. Pero nosotros podemos tranquilamente dar doble clic en el canvas y escribir solamente comillas
No hagan como mis alumnos que escriben comillas así. No. Quiero escribir solamente comillas y enter. Y sale un panel, ¿vale? Mucho más rápido. Y el panel es un visualizador de datos, ¿sí? Si yo le paso la salida de este point acá, él me enseña el contenido de este contenedor de puntos, ¿sí? Si yo copio y pego esto y le conecto el segundo contenedor de puntos, esto me visualiza el contenido del segundo contenedor, que son 3 valores. Estas las voy a poner en esta posición acá. Esto es el primer contenedor con 2 valores y este es el primer contenedor con 3 valores, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede durante la interacción que se llama, perdón, longest list? Durante la interacción, lo que sucede es lo siguiente. En start point llegan estos 2 números acá, con los valores. En endpoint llegan estos con sus respectivos valores. La interacción que Grasshopper realiza es entre índices iguales. Entonces, ¿qué sucede aquí adentro? Que el punto 0 interactúa con el punto 0. El punto 0 es el primer punto de esta lista de puntos acá. Yo piqué primero en esto y después en esto. En el contenedor con 3 puntos, yo piqué primero acá y después acá, si se acuerdan. Entonces, lo que está sucediendo al interno de este comando es que el primer punto de la primera lista se conecta con el primer punto de la segunda lista y sale esta línea. Después, ¿quién llega? Pues llega esto y se conecta con esto. Y entonces, el segundo punto de la primera lista se conecta con el segundo punto de la segunda lista y sale esta línea. Esta es la 1, esta es la 2. Y después, ¿qué sucede acá? Sucede que la longest list contiene 3 datos. ¿Vale? Pero la lista más corta no contiene otros datos. Y entonces el método longest list de interacción prevé que la cantidad de interacciones está determinada por la cantidad de elementos de la lista más larga, en este caso 3. Pero como a la lista más corta le faltan datos, lo que sucede es que el último dato de la lista más corta interactúa con todos los datos de la lista más larga que teóricamente digamos que sobran respecto a ella, ¿no? Entonces, este punto 1 se conecta tanto con el punto 1 de la lista más larga como con el punto 2 y con eventuales otros. Y por ende nace la línea 3 que conecta el mismo punto final de la primera lista con el punto final o los finales de la segunda lista. ¿Vale? Entonces, la interacción entre varios y varios, donde hay una cantidad diferente de datos entre las dos listas, es una interacción problemática. ¿Por qué? Porque el resultado geométrico, pues, es difícil de prever, ¿vale? Ahora estamos trabajando en una situación muy controlada. Yo piqué primero en esto, después en esto, y estos también estuvieron en orden, ¿no? Entonces yo sé exactamente cuál es el orden de estos datos y sé cuál conexión me generará más líneas de conexión, ¿vale? Pero no siempre es así. Normalmente, cuando nosotros utilizamos una interacción o realizamos una interacción entre varios y varios datos, la única situación perfectamente controlable es cuando nosotros tenemos una interacción entre varios y varios, pero M1 es igual a M2. En este caso, la situación es perfectamente controlable. ¿Por qué? Porque si las dos listas tienen la misma cantidad de valores, aquí existirá un valor 2 que va a interactuar con el valor 2 de esta lista, ¿vale? Entonces, finalmente, cuando nosotros tenemos que la cantidad de datos es igual, regresamos a una interacción entre un dato y un dato. Un dato y su correspondiente en la otra lista. El chiste en Grasshopper, en términos de manipulación de datos, es siempre y constantemente poder regresar a esta interacción. Si podemos regresar a esta interacción, no importa qué tan complejo sea el set de datos que estamos manejando, seguro vamos a controlar el resultado en términos gráficos o en términos de diseño. Las situaciones controlables son principalmente esta, ¿vale? 1 con 1. Secundariamente,
esta, uno con varios. Porque uno con varios es básicamente tener una lista que contiene solamente el dato 0 y otra que puede contener todos los datos que quiera. El método longestList lo que hace, generará conexiones entre el único dato existente en la lista corta, que es un solo valor, y cualquier dato existente en la lista más larga. Entonces yo sé exactamente qué tantas conexiones y cómo van a funcionar. O sea, en este caso sería regresar aquí con un solo punto contenido aquí adentro. O sea, una estrella de línea que sale del punto central, ¿vale? Esto era la condición 1 con varios, ¿de acuerdo? Y la tercera condición que podemos controlar es esta, porque esta corresponde básicamente a regresar a una relación 1 a 1. Ahora, este es un esquema general, digamos que introduce un poco el tema. Sobre la marcha veremos que estas situaciones se presentan cada vez de una manera diferente. Entonces hay que reconocer cada vez qué está sucediendo en términos de interacción de datos y reconocer cuál es la operación o las operaciones que tenemos que realizar para simplificar esta interacción y poder generar el diseño que queremos, ¿vale? Si no somos capaces de hacer esto, vamos a fallar tarde que temprano en cualquier operación, hasta las más básicas, ¿vale? ¿Cuáles son, por ejemplo, las maneras de ajustar esta modalidad por default de trabajar de Grasshopper, que repito, se llama longest list? Para hacer esto, lo que voy a hacer, voy a realizar un poco una pequeña construcción, ¿sí? Voy a expandir la vista superior para tenerla un poquito más grande acá. Y lo que voy a hacer lo siguiente. Al primer contenedor de puntos, le voy a decir set multiple points. Y voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Al segundo, le voy a decir set multiple points igual y voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Vemos prácticamente en qué consiste el longest list en este momento, porque los primeros valores de la lista más larga tienen una pareja, digamos, en la lista más corta. Y entonces se genera la conexión 1 a 1, ¿vale? Hasta esta línea acá, esta es otra vez representación de la conexión 1 a 1. Después, la lista más larga tiene valores que sobran, que son estos dos puntos acá, que no tienen correspondencia en la lista más corta y entonces se conectan con el último elemento de la lista más corta, ¿vale? Eso es lo que está sucediendo. Pero como diseñador, yo, cuando me encuentro con dos sets de valores diferentes, por ejemplo, como estos dos grupos de puntos acá, que tienen una longitud, una extensión diferente, eventualmente no estoy interesado en estas conexiones. Yo quiero solamente las conexiones entre puntos que tienen pareja en la otra lista, ¿vale? No quiero estas dos porque estas dos son irregulares, ¿no? Desde el punto de vista del diseño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hago yo para evitar esto? Pues no lo puedo evitar directamente porque esta es la manera por default de trabajar de Grasshopper. Longest list. No se puede evitar automáticamente. Pero yo puedo ir en la gestión de las listas, de los sets de datos, que se llama la pestaña set básicamente, y en la gestión de las listas encuentro aquí abajo una serie de componentes. Lo que vamos buscando ahora es, aquí vemos longest list, no lo voy a utilizar porque evidentemente sería como seguir utilizando la misma dinámica, digamos, actual. Voy a utilizar shortest list. Ahora, shortest list, ¿qué hace? Dice, dame las dos listas que quieres utilizar, que estás utilizando, ¿sí? Entonces son la lista corta, que es esta, y la lista larga, que es esta, ¿sí? Y yo te recorto la parte final de la lista más larga. El icono lo dice claramente, tenemos listas con alturas diferentes, y esto está recortando todas las listas que sobran, que tienen una altura mayor, a la lista más corta que esta, ¿sí? En este caso trabajamos solamente con dos listas, así que lo que supuestamente va a pasar es que los últimos valores de la lista más larga, la lista B, serán eliminados. Vamos a ver, yo tengo una lista aquí con 6 valores, aquí una lista con 8 valores, la lista A se queda igual con 6 valores,
Y la lista B ahora tiene 6 valores. Los que faltan son los que sobran. Si yo, después de hacer esta operación shortest list, voy a conectar lista A con start point, no cambia nada porque el set de puntos se queda igual. Pero si conecto lista B, ahora los puntos 7 y 8 no participan en esta interacción. Entonces, este filtro me permite bypassar el método longest list y trabajar con el método shortest list. O sea, yo quiero que sea la lista más corta a determinar la cantidad de interacciones. Y por ende, evito estas conexiones que pues, son irregulares porque salen de un mismo punto, ¿no? Esto es como forzar Grasshopper a trabajar con un método que él no consideraría automáticamente, ¿vale? Pero no siempre podemos hacer esto, o no siempre es correcto hacer esto. Normalmente, el chiste, el problema principal que vamos a encontrar, no es cómo cambiar de longest a shortest list. El tema principal que tendremos será cómo hacer que, sin utilizar esto, siempre obtengamos una interacción de 1 a 1. Entonces, ¿cómo poder manejar correctamente las cantidades de datos? No eliminar datos, porque los datos que vamos obteniendo los necesitamos casi siempre todos, ¿vale? Entonces, esto no es la solución. Esto es solamente para enseñarles cómo podemos nosotros pasar de longest list a shortest list. Es en una situación, digamos, absolutamente controlada, ¿sí? Como esta. Entonces, esto también lo voy a dejar control G, control E, lo dejo como un promemoria de cómo se maneja, por ejemplo, dos listas para que sea la más pequeña a ganar, ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir manejar las cantidades de datos de una manera controlada, ¿sí? Y para hacer esto, regresamos al ejemplo del círculo. De hecho, lo que voy a hacer ahora es selecciono estos 3 sliders acá, el componente series, el componente point y el componente circle, los copio y los pego porque voy a realizar otra elaboración a partir de estos. Ya que vimos más o menos cuáles son las condiciones para poder controlar el resultado geométrico, regresamos a trabajar con estos. Siguen apagados porque evidentemente estaban apagados acá, también la copia está apagada, control E, y ahora volvemos a trabajar con ellos. Ahora, yo estoy trabajando con este contenedor, esta función de círculos, que está recibiendo 21 círculos. Depende de este slider acá, ¿sí? Del otro lado tengo un solo punto central. Lo que quiero hacer ahora es colocar cada uno de estos círculos en una posición diferente. Básicamente lo que necesito es que cada círculo tenga un punto central diferente, ¿vale? Entonces yo necesitaré un punto por cada radio, para que cada círculo tenga su punto central y su radio. Entonces, ¿cuántos puntos centrales necesitamos? 21. La manera más inteligente para trabajar en Grasshopper en este caso será que la cantidad de puntos que llegan aquí debe corresponder a la cantidad de radios que llegan acá. O sea, debe depender de este mismo slider. Si yo, por ejemplo, tomo esto, método talachero, clic derecho, set multiple points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya me harté. Clic derecho, termino. ¿Qué sucede acá? Que en Plane llega una lista con 11 valores. ¿Vale? 12, perdón, 12 valores. Entonces tengo yo, el círculo intenta diseñar 21 círculos, porque el longest list en radius llegan más valores que en Plane, ¿vale? 21 acá, 12 acá. Longest list, ¿cuántos círculos tendremos aquí como resultado? 21, ¿vale? Pero el problema, ¿cuál es? Es que la cantidad de puntos centrales no corresponde a la cantidad de radios. Y por ende, los primeros círculos tendrán cada uno su punto central y su radio, ¿no? Un punto central, un radio, un punto central, un radio, un punto central, un radio, etc., etc., etc. En el orden en el que fueron determinados sus puntos centrales. Pero cuando llegamos al último punto central,
habrá el último punto central y todos los radios que sobran. Y entonces el último punto recibe más radios y entonces habrá más círculos concéntricos en correspondencia del último punto de la lista. ¿Vale? Esto es un diseño no correcto. ¿Vale? Esto es algo que es muy común. Cuando el usuario se encuentra con una situación como esta, lo que debe entender es que lo que está mal no es esto, es la cantidad de valores involucrados en la interacción. Y debe hacer algo para que haya un punto central y un radio por cada círculo. En particular, necesitamos 21 puntos en este caso, porque aquí tenemos 21 radios. Yo, si voy, por ejemplo, y le digo set multiple points, puedo ser tan loco como para ir picando puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21. Entonces, ahora tengo 21 centros, 21 radios, 21 círculos. Cada círculo tiene su centro y su radio. No vemos círculos concéntricos, ¿vale? Pero ¿qué tal si queremos diseñar 500 círculos? No vamos a darle a esos set multiple points, ¿no? Vamos a encontrar otra manera, que depende del diseño que queremos realizar, básicamente. Entonces, yo quiero distribuir estos círculos a lo largo de una trayectoria, ¿vale? ¿Cómo diseñamos una trayectoria? Pues si queremos hacerlo en Rhino, podría ser, por ejemplo, una curva, ¿no? Entonces, para diseñar una curva, yo tomo el comando, él me dice cuáles son los puntos de control de esta línea y yo voy determinando esta trayectoria. Pero lo puedo hacer también en Grasshopper, ¿no? En Grasshopper, la curva que quiero diseñar se llama NURBS Curve, es esta. Y esta funciona igualito que en Rhino. Me pide cuáles son los puntos. Y yo le digo, los puntos son estos acá. Y le voy a decir, set multiple points, porque necesito más vértices para una curva. Y le digo, los puntos serán esta secuencia. Y él me diseña la curva NURBS correspondiente. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo aquí en Grasshopper? Es que estos puntos son parámetros geométricos que yo puedo cambiar para ajustar la forma de la curva final, ¿sí? Y cambiar entonces la trayectoria que determinará la distribución de mis círculos. Ahora, esta es la trayectoria. Yo necesito, a lo largo de esta trayectoria, los puntos centrales de mis círculos. ¿Cuántos puntos centrales necesito? Esta cantidad acá. ¿Cómo hago para colocar puntos a lo largo de una curva? Así como se hace en Rhino con una división de curvas, se hace igualito en Grasshopper. Vamos a la pestaña Curve, uno de los grupos es Division, y aquí existe dividir curva. ¿Cuál es la curva que queremos dividir? Es esta. Ojo, NURBS Curve es un componente más complejo que el círculo, genera más salidas. En particular, lo que genera como salidas son la curva, que es la geometría, te da la longitud de esta curva y te da también una información que se llama dominio. Esto por ahora no lo vamos a ver. Tiene que ver con el modelado paramétrico absoluto, no lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Pero la curva le vamos a conectar a la curva. No le conectamos la longitud, sino él se enoja, ¿sí? Y se enoja mal. Esto en términos, digamos, de lenguaje hablado, quiere decir, oye, ¿qué quieres? ¿Vale? Es rojo. Entonces, cuando ven esto, ustedes están fallando, ¿vale? Entonces, le pasamos correctamente la curva que queremos dividir. Y él quiere saber count. Ahora, mucha atención a este detalle. Count, el divide curve, genera puntos de división, ¿vale? Que son estos puntitos que están distribuidos a lo largo de la trayectoria de la línea. Pero count no quiere decir cuántos puntos de división quieres. Pregunta, ¿en cuántas partes quieres dividir la curva? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una línea y la quiero dividir en dos partes, en dos segmentos, lo que necesito es el punto inicial, el punto de división intermedio y el punto final. Entonces, cuando yo decido dos segmentos, lo que obtengo son 3 puntos de división. Cuando yo quiero partir esta en 4 segmentos, lo que obtengo son 5 puntos de división, ¿vale?
Entonces, la cantidad de puntos que yo obtengo a lo largo de la línea siempre será un punto más que la cantidad de segmentos en la que quiero dividir la curva. ¿De acuerdo? Entonces, esto, acuérdenlo siempre, ¿vale? Entonces, cuando esto vale 10 como ahora, la cantidad de puntos será 11. ¿Cuántos puntos necesitamos nosotros para nuestros círculos? Si yo le conecto esto ahora, obtengo un punto, un radio, un punto, un radio, un punto, un radio, bla, 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 bla. Arriba llego al último y tengo un punto X radios. Porque la cantidad de puntos es menor que la cantidad de radios. Longest list ganan los radios y tengo más círculos que puntos centrales. Es evidente que la cantidad de puntos debe corresponder con la cantidad de radios. ¿Quién determina la cantidad de radios? Ese señor acá. Pero, si yo tomo este slider y lo conecto al count, ahora yo tengo 21 segmentos de división y 22 puntos de división. Estamos al revés. Ahora llegan aquí más puntos centrales, 22, que radios, 21. Entonces, ¿qué sucede con este círculo? Que me genera 22 círculos, donde, pero, como faltan radios, tendremos 21 puntos centrales y 21 radios diferentes, pero después el punto central 22, como le faltan radios, recibe el mismo radio que el penúltimo círculo. Entonces, yo tendré los últimos dos círculos idénticos en términos de tamaño. Si tomo un panel y le conecto la salida de los círculos, veo que todos estos círculos tienen un radio diferente, llego al último y tengo el mismo radio que el penúltimo. Esto porque me faltan radios. Entonces, si bien es cierto que la cantidad de puntos debe depender de este mismo slider, por cómo funciona el divide curve, el count debe valer este valor menos 1. Porque esto no es la cantidad de puntos que quiero, es la cantidad de segmentos en los que quiero dividir la línea. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. O tomo este valor y hago una resta antes de conectarlo con count. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero tomar 21, o el slider que tengo acá. ¿Le quiero restar cuánto? Pues le quiero restar 1 en este caso, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a B que debe valer 1? O le doy clic derecho y le digo set data item y le digo tú vales 1 y confirmo. Entonces el resultado ahora será 21 menos 1, 20. Y esto lo llevo a count y todo bien ahora, porque estos serán 21 igual que este slider acá. Y sigue siendo válida esta relación. Yo puedo disminuir o aumentar la cantidad de radios y de puntos al mismo tiempo. ¿Vale? Cada radio tiene su radio progresivo, pero también tiene su centro progresivo a lo largo de la línea. ¿Vale? Esa es una manera de realizar esta operación. La otra cosa que puedo hacer es mandarle a B el valor que quiero restar, ¿no? En este caso será 1. Puedo hacerlo, por ejemplo, con un slider 1, si quiero. No cambia nada. Puedo hacerlo hasta con un panel 1, o sea, comillas 1. Comillas 1 quiere decir, quiero crear un panel cuyo contenido será 1. Y esto también es otra manera de enviarle un valor a esto. O puedo hacer una cosa un poquitito más práctica, que será conectar el slider directamente al count. Sé que aquí tengo un problema, entonces al count le digo, clic derecho, expression. ¿Sabes qué? Al valor que te llega, que se llama siempre X, le restas 1. Entonces, esto quiere decir, decirle al count que cualquier valor le llegue, le tiene que restar 1. Entonces, cuando esto vale 67, count vale 66 correctamente. La operación la estamos haciendo de una manera implícita aquí adentro. Y aparece este asterisco, que nos indica que el valor que llega no es igual al valor que será utilizado. Si vamos con el mouse arriba del asterisco, vemos cuál es la expresión. ¿Vale? Ese es un poquito, digamos, un poco más críptico porque no vemos la operación directamente, pero el asterisco nos indica que allí está pasando algo. Y esta definición, pues, sigue siendo una definición que va a funcionar siempre, cualquier cosa nosotros queramos hacer, ¿sí? Esto sigue controlando el radio inicial del círculo, esto sigue controlando el paso
con que se agrandan los círculos, ¿sí? Esto determina cuál es la forma de la trayectoria, que nosotros podemos ir cambiando en cualquier momento y entonces cambiar el diseño resultante, ¿vale? Y ya, esos son los parámetros que tenemos, ¿sí? Puntos de generación de la curva, cantidad de círculos a distribuir a lo largo de la línea. En realidad, acuérdense que esto determina directamente la cantidad tanto de puntos como de radio, entonces afecta a las dos cosas contemporáneamente de una manera coordenada. Y tenemos tamaño del círculo más pequeño y paso o, digamos, incremento de radio progresivo, ¿vale? Esta es una manera, por ejemplo, de trabajar para evitar problemas con el círculo, que se traduce normalmente en el diseño que uno quiere realizar, ¿no? Entonces, lo que estamos cuidando nosotros es ajustar la cantidad de valores que le llegan a las dos listas, plane y radius, para que lleguen la misma cantidad de valores y aquí adentro se realice siempre y constantemente una relación, una interacción entre un dato y un dato. Nunca entre un dato y varios datos. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta ahora? Porque esto es un tema que vamos a encontrar siempre, siempre, siempre. En cualquier elaboración nosotros hagamos, siempre vamos a encontrar este tipo de interacción.